Muchas gracias por la invitación a este mes de la energía del Colegio de Ingenieros. Quiero saludar afectuosamente a todos los miembros del colegio y en especial a su presidente Raúl Alcaíno por extenderme esta invitación. Voy a contarles en lo que espero dure unas 25 minutos o media hora en qué estamos en el sector energético chileno, cómo estamos conduciendo la transición del sector energético. Estamos haciendo una transformación muy profunda en muchos sectores y de eso les voy a contar hoy. Quizás lo primero que hay que entender cuando hablamos del sector energía es el contexto en el que opera, ¿no es cierto? Y quizás el desafío más importante que tiene el sector energía hoy, no solamente en Chile, sino que en otros países del mundo también, nace del cambio climático. No me voy a detener demasiado en esto, ustedes lo conocen bien, pero lo que muestran estas láminas que están viendo es cómo en la medida que las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera han ido aumentando sustancialmente en las últimas décadas, la temperatura de la Tierra, a causa de esas emisiones, ha venido subiendo también, y eso representa una enorme amenaza para la vida no nuestra, no de nuestra generación, a pesar de que ya estamos viendo algunos efectos, sino que sobre todo de las futuras generaciones. Y Chile, cuando uno mira la lista de los países del mundo, Chile está entre los países más expuestos a las consecuencias negativas del cambio climático. Entonces nuestra responsabilidad es tomar medidas pronto para evitar que esta amenaza se siga materializando. Esta lámina lo que muestra es cómo el mundo ha ido gradualmente tomando conciencia de este problema y adoptando medidas, tomando decisiones para frenar el calentamiento global. Lo que muestra ese gráfico a la izquierda es el porcentaje de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que están sujetas a algún tipo de penalización, ya sea un impuesto o algún tipo de mecanismo de transacción de emisiones, que en esencia lo que hace es penalizar las emisiones y generar los incentivos económicos para que aquellas actividades económicas que generan emisiones se reemplacen por otras más limpias. Y de ese gráfico es importante no solamente el nivel, el 25%, sino que la tendencia, la pendiente de esa curva, cómo aceleradamente una porción más grande de la economía mundial está sujeta a algún tipo de penalización por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ponemos también una foto del presidente Biden de Estados Unidos porque la agenda climática a nivel mundial ha ido tomando mucha fuerza en los últimos meses, a pesar de que nuestra atención ha estado principalmente puesta en atender la pandemia y sus consecuencias, y por buenas razones. Varios países en los últimos meses han adoptado compromisos en materia climática muy importantes que no tenían antes, entre ellos Estados Unidos, desde luego, que ha vuelto al Acuerdo de París y asumió un compromiso de ser carbono neutral al 2050, lo que es muy importante dado el peso que tiene Estados Unidos en la economía mundial, su rol en innovación, en las universidades, etcétera, etcétera. También tenemos el compromiso formal de China de ser carbono neutral en 2060, 10 años más tarde de lo que recomienda el Acuerdo de París, pero dado el tamaño de su economía es muy importante también, Corea del Sur y otros, ¿no? Entonces esta es una agenda que globalmente está tomando cada día más fuerza. Y en la medida que esa agenda de cambio climático toma fuerza, el sector energía se ve muy desafiado. Como muestra este gráfico, estos son números para Chile. En Chile el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero las genera el sector energía. Los sectores más importantes dentro de energía son, si partimos de abajo en este gráfico, son el sector eléctrico, que genera un 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esas emisiones, un 25% del total las generan las centrales de generación eléctrica a carbón, ¿sí? Vamos a volver a eso en un momento. Otro 24% del total de emisiones la genera el sector transporte, ¿no es cierto? La quema básicamente de petróleo y sus derivados en transporte terrestre, aéreo y marítimo. Un 14% lo genera la industria, de los cuales la mitad es la minería, o sea, la minería 7%, y además la minería es el consumidor más importante de electricidad de nuestro país, consume casi un 30% de la electricidad. Entonces, la minería tiene un rol central en la reducción de emisiones y la transformación del sector energético. Y hay otro 7% que se genera en las edificaciones, en el sector residencial, en el comercio, en el aparato estatal, y otro 22% que lo generan otros sectores. Pero el mensaje principal de esta lámina, más allá de los números específicos, es el siguiente. Si nosotros no somos capaces de transformar en forma muy profunda la manera en que producimos y consumimos energía, no vamos a ser capaces de parar las emisiones y frenar el cambio climático. Es así de simple. Y esto es cierto para Chile y para otros países. Este gráfico en otros países los números suben un poco o bajan un poco, pero la conclusión sigue siendo siempre la misma. Chile históricamente ha dependido básicamente de combustibles fósiles importados como fuente de energía. El 70% de la energía que consumimos en Chile, en todos los sectores, proviene de petróleo, carbón y gas natural importado. La energía del otro 30%, que es la energía que nosotros producimos, digamos, de fuentes
locales propias son hidroelectricidad y sobre todo leña que usamos en muchos hogares, 2 millones de familias en la zona centro-sur calefaccionan sus hogares a partir de leña. Algo de generación eléctrica también con biomasa y crecientemente en los últimos años, pero todavía representa un porcentaje bajo del total, la energía eléctrica que generamos a partir del sol y el viento, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos un enorme potencial para transformar esa realidad, dejar de ser un país importador de combustibles fósiles importados y pasar a ser un productor que consume sus recursos naturales de energías renovables y además los puede exportar al mundo, como dijo en un artículo hace algunos meses el Washington Post. Nosotros, para que tengan una idea, hemos hecho un estudio en el Ministerio hace algunos meses que estamos actualizando, entre paréntesis, para identificar cuál es el potencial de generación de energía eléctrica renovable que tiene nuestro país. Y los números lo que muestran es que nosotros podríamos construir hoy día, con las tecnologías actuales, capacidad de generación eléctrica 70 veces más grande que la capacidad que tiene hoy nuestro sistema eléctrico nacional. Es decir, todas las centrales hidroeléctricas, a carbón, a diésel, gas natural, solares, eólicas, todas las que tenemos hoy día en nuestro país son aproximadamente 25 gigawatts, 25.000 megawatts, ¿sí? Nosotros podríamos desarrollar alrededor de 1.800 gigawatts de capacidad con energía renovable, sobre todo solar y eólico. Acuérdense que en el norte, en el desierto de Atacama sobre todo, tenemos de las mejores radiaciones solares del mundo, con factores de planta que pueden ser 37% de los mejores del mundo, y tenemos muy buen viento en distintas zonas del país, sobre todo en la Patagonia, donde los factores de planta pueden ser sobre 70%. Y ese potencial de energía renovable lo que nos va a permitir es transformar nuestra matriz de generación eléctrica. Lo que vamos a hacer en esencia, y si uno tuviera que resumir en 30 segundos cuál es nuestro plan para frenar el cambio climático, y es nuestro plan en Chile, pero es la esencia del plan en todo el mundo, es lo siguiente. Vamos a limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, retirando en nuestro caso las centrales a carbón y desarrollando energía renovable, para luego usar esa electricidad limpia, renovable y más barata para reemplazar a los combustibles fósiles en otros sectores de la economía. Vamos a reemplazarlo en transporte, en el sector residencial, en las industrias y otros, como vamos a ver en unos momentos. La esencia de nuestro plan es ese: retirar el carbón, reemplazarlo por renovable y usar esa electricidad limpia en distintos sectores de la economía. En materia de retiro de centrales a carbón, nosotros teníamos hasta el año 2019, cuando el gobierno del presidente Piñera lanzó el plan de retiro de centrales a carbón, teníamos 28 centrales a carbón operativas. Ya hemos retirado 5 centrales de la matriz, vamos a retirar 3 centrales más este año y vamos a retirar un 50% de las centrales a carbón antes de 2025. Hemos venido acelerando el plan de retiro de las centrales a carbón cada vez que hemos encontrado espacios, en la medida que podamos hacerlo sin afectar la continuidad de suministro y los precios para los clientes finales. Junto con retirar el carbón, estamos desarrollando el potencial de energías renovables. Para que tengan una idea, solamente en este año, en 2021, vamos a inaugurar proyectos solares y eólicos por el equivalente a 6 gigawatts. Eso equivale a la misma capacidad solar y eólica que se ha construido en Chile en toda nuestra historia. Desde el 2007, que se construyó la primera central eólica en la región de Coquimbo, hasta el 2020. Construimos también 6 gigawatts, lo vamos a duplicar solamente en este año, lo que tiene un efecto muy importante no solamente en nuestra matriz energética, sino que un efecto muy importante en empleo y en recuperación económica para salir de la crisis que generó la pandemia. Esta es una historia de nuestra matriz de generación eléctrica, no me voy a detener demasiado tiempo acá, pero lo que muestran los distintos colores en esta lámina son las distintas tecnologías de generación eléctrica. Si ustedes ven, históricamente nuestra matriz dependió básicamente de la hidroelectricidad. Tuvimos alguna sequía a fines de los 80 y de los 90, que hicieron que cada día tuviéramos que usar más carbón, que es ese color azul un poco más oscuro que aparece en el gráfico. La medida que la economía siguió creciendo, la demanda por electricidad siguió creciendo también. Empezamos a usar cada vez más gas natural, que es ese color rojo que aparece en el gráfico, sobre todo suministrado desde Argentina, a través de los 7 gasoductos que tenemos con nuestro país vecino. Hacia fines o la segunda mitad de la década de los 2000, como ustedes se acuerdan, entre el 2004 y el 2007 fue el periodo más pronunciado de corte de gas argentino. Tuvimos que suplir esa generación que estábamos haciendo con gas natural con petróleo diésel, como muestra la lámina, para salir de la crisis en el corto plazo. Pero en la medida que la economía siguió creciendo y que salimos de la crisis con diésel, empezamos a reemplazar esa generación diésel y de gas que habíamos perdido en el pasado por generación a carbón, que ustedes ven es la tecnología que fue supliendo, digamos, la necesidad de más generación que gatillaba el crecimiento económico y el aumento de la demanda.
La generación solar y eólica, que empiezan a aparecer hacia el final de esa serie, han tomado mucha fuerza en los últimos años, pero todavía pesan un porcentaje relativamente pequeño de la matriz. Y la hidroelectricidad, y esto es importante, no hemos sido capaces de aumentar la generación eléctrica con hidroelectricidad por dos razones. La primera, se ha hecho muy difícil desarrollar nuevos proyectos hidroeléctricos por la posición de las comunidades y además la capacidad hidroeléctrica que ya tenemos instalada cada día genera menos megawatts hora, digamos, de energía por la sequía que se ha hecho ya muy permanente y muy larga a lo largo de los años. Ahora, si en 2019 el 44% de la electricidad que generamos en Chile fue renovable, nuestra proyección hacia el futuro, y es lo que muestra esta lámina, es que al 2030 nosotros estimamos que más del 70% de nuestra generación eléctrica va a ser de fuentes renovables y casi el 100% renovable al 2050, ¿no? Este gráfico muestra cómo sale definitivamente el carbón al 2040, cómo crecen con mucha fuerza la energía eólica y solar, y hacia la segunda parte de esa serie entra con mucha fuerza la concentración solar de potencia, que son proyectos que ustedes pueden haber visto. Cerro Dominador, que es un proyecto que se ha hecho muy conocido, es básicamente una tecnología que permite usar la luz del sol para calentar sales a través de unos espejos que apuntan a una torre, y esas sales fundidas tienen mucha inercia, mantienen el calor durante la noche, y con ese calor se genera vapor que con una turbina se convierte en electricidad. Entonces nos permite generar electricidad 24/7 a partir de la energía solar, que obviamente ilumina solamente algunas horas, que es el problema que tiene hoy la generación fotovoltaica. Entonces vamos a tener una matriz, esperamos, en las próximas décadas, basada básicamente en nuestra propia generación renovable a partir de los enormes recursos que tenemos, sobre todo solar y eólico. Ahora, eso nos abre muchísimas oportunidades en distintos sectores de la economía, como les decía hace algunos minutos. Nosotros vamos a aprovechar ese potencial de electricidad limpia y barata para transformar la forma en que consumimos energía en distintos sectores de la economía. Yo uso muchas veces la metáfora de la sangre en un cuerpo, ¿no? Nosotros, el sector energía es el corazón que alimenta de esa energía al resto de la economía, y en la medida que nosotros limpiamos ese corazón de la energía, vamos a irrigar sangre limpia o esa energía limpia a otros sectores de nuestra economía, y así limpiar toda nuestra economía y limpiar y transformar nuestra identidad productiva. Algunos ejemplos: calefacción eléctrica. Nosotros en Chile tenemos hoy 2 millones de familias, un tercio de la población, que viven en 46 comunas que hemos identificado en la zona centro-sur, donde los niveles de contaminación atmosférica están muy por sobre la norma, lo que genera problemas de salud y muertes prematuras. Se estiman de 2.000 personas al año por contaminación de material particulado 2,5 generado por leña, sobre todo leña húmeda, ¿no? Entonces, lo que nos abre la opción de esta electricidad más barata y renovable es que esas familias de la zona centro-sur gradualmente empiecen a reemplazar la leña como fuente de calefacción y calefaccionen sus hogares con electricidad. Por eso lanzamos el año pasado, y ahora escalamos ya a una segunda etapa más masiva, un programa con una tarifa eléctrica especial entre un 20 y un 30% más barata que el precio que tiene la electricidad normal, para que las familias de la zona centro-sur puedan dejar atrás la leña y gradualmente calefaccionar sus hogares con electricidad, para así bajar la contaminación, poder calefaccionarlo con ese descuento al mismo costo mensual más o menos que tiene hoy día la leña, y limpiar las ciudades de la zona centro-sur. De la misma manera, esto es lo que muestra este gráfico, son una cosa que es bien importante, y es que para esa calefacción eléctrica, con los equipos adecuados, el costo mensual puede ser básicamente el mismo para la familia, lo que va a facilitar, esperamos, la migración hacia nuevas formas como la calefacción eléctrica. Entonces, el sector residencial. Después, el sector transporte. El sector transporte, decíamos al principio, genera un 24% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero consume más de un 30% de la energía global que consumimos en nuestro país. Entonces, la electricidad también nos va a permitir ir limpiando el sector transporte. Lo que muestra esta lámina es cómo ha ido aumentando la penetración de vehículos eléctricos, sobre todo en el transporte público. En Santiago ya tenemos alrededor de 800 buses eléctricos en la flota. El Ministerio de Transporte espera gradualmente empezar a llevar esta tecnología también a regiones. Esos buses no solamente tienen mejor confort para los pasajeros, ¿no es cierto? Tienen toda la tecnología para que sean buenos o viajes agradables para los pasajeros, sino que también son obviamente muy silenciosos, lo que ayuda a reducir la contaminación acústica de las ciudades, y desde luego no generan emisiones, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire, ¿no?
Es importante decir que estamos partiendo con más fuerza por el transporte público porque los vehículos eléctricos, y esto es cierto para los buses, pero también para los vehículos privados, los vehículos eléctricos son más caros cuando uno los compra, pero son mucho más baratos de usar por kilómetro recorrido. En parte porque la electricidad es barata y en parte porque tienen menos piezas y partes y por lo tanto su mantención es más barata. Entonces, tiene más sentido económico reemplazar los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos primero en aquellos que recorren más kilómetros en un año, porque así el ahorro que se genera por kilómetro compensa la inversión inicial. Y eso ocurre más en el transporte público porque esos vehículos obviamente tienen mucho recorrido. Entonces estamos partiendo por el transporte de buses en la región metropolitana y estamos también acelerando la adopción de vehículos eléctricos en taxi. Ya lanzamos un primer piloto y estamos ahora escalándolo en la región metropolitana para acelerar la penetración de taxis eléctricos en la flota de la ciudad de Santiago. Adicionalmente, la ley de eficiencia energética que aprobamos en el Congreso hace algunos meses tiene un capítulo especial de electromovilidad que lo que hace es que genera incentivos para los importadores de vehículos para que sus flotas de vehículos importados cada día tengan estándares de eficiencia energética más altos y así vamos a empujar la importación de vehículos cada vez en mayor proporción que sean eléctricos, lo que va a ser una muy buena manera de facilitar la adopción de esos vehículos, sobre todo en la medida que el costo de las baterías baja y de esa manera baja el costo de los vehículos, porque las baterías tienen todavía, como sabemos, un peso muy importante en el valor total que tienen esos vehículos. Entonces, residencial, sector transporte, y también en el sector residencial estamos haciendo un esfuerzo adicional que es tratar de acercar las energías renovables a las personas, no solamente en el suministro eléctrico, sino que también que la hagamos más tangible para las personas, sobre todo en todo el país, pero sobre todo en la zona norte. Es muy rentable para las familias instalar paneles solares en los techos de sus casas. Esos paneles solares generan electricidad durante el día, obviamente cuando hay sol. Las familias pueden consumir la electricidad que generan esos paneles durante el día, pero si lo que generan los paneles es más que lo que la familia consume en ese momento, ese excedente la familia lo puede inyectar a la red y luego en la noche cuando retira electricidad de la red, porque los paneles no generan, se netea lo que inyectó durante el día con lo que retiran en la noche y de esa manera las cuentas de luz, yo he estado con vecinos en la zona norte que la cuenta de luz en algunos meses llegó a ser cero, ¿no es cierto? Gracias a esta tecnología. Estamos además facilitando la adopción de esta tecnología con compras agregadas de grandes volúmenes de paneles, lo que nos está dando descuentos en el precio de inversión de los paneles de más de 30% si facilitamos la adopción de esta tecnología y además estamos para las familias de segmentos más vulnerables entregando subsidios estatales para acelerar la adopción de esta tecnología. Otros ejemplos, desalación de agua. En la medida que la sequía se ha alargado, el acceso al agua ha sido uno de los desafíos más importantes, sobre todo en la zona norte y centro-norte a estas alturas ya de nuestro país. Y una de las soluciones para la sequía es la desalación de agua. Como ustedes saben, la desalación de agua es muy intensiva en electricidad. Se necesita mucha electricidad para el proceso de desalación, pero sobre todo después para bombear esa agua desde la costa donde se hace la desalación a los lugares de consumo. Entonces, en la medida que la electricidad ha venido bajando su precio, gracias a las renovables, eso está habilitando el desarrollo más acelerado de la industria de la desalación, lo que nos va a permitir de alguna manera ir mitigando los efectos de la sequía. Esto lo están haciendo las compañías mineras, pero varias sanitarias y hay muchos proyectos privados ya en desarrollo. Adicionalmente, el desarrollo de la energía renovable nos está ayudando a desarrollar otros sectores, por ejemplo, los data centers. Los data centers son, de nuevo, muy intensivos en electricidad y en la medida que Chile ha ido avanzando en su conectividad de datos con otros países de la región y ahora con el cable que se está construyendo en la zona sur, esa capacidad de mover datos con otros países del mundo nos va a permitir ser muy competitivos gracias al bajo costo de la electricidad para instalar data centers en Chile, ¿no? En vez de mover la electricidad, lo que hacemos, instalamos los data centers acá, movemos los datos por los cables de fibra óptica y así aprovechamos esta electricidad barata y renovable como una ventaja competitiva de nuestro país. Ya tenemos más de 2.500 millones de dólares identificados de inversión en data centers en los próximos años gracias a la ventaja que da esta electricidad barata. Y por último, y con esto ya empiezo a cerrar, como les decía al principio, nuestro potencial de generación de energía eléctrica renovable es tan grande que tenemos que encontrar primero maneras de usarlo en nuestro país, como hemos visto, pero además formas de exportar esa energía limpia al mundo. Estamos avanzando en interconexión con los países vecinos, pero lo más importante y quizás lo que tiene mayor potencial es usar esa electricidad barata
para producir hidrógeno verde y sus derivados y de esa manera, a través de la exportación de hidrógeno, amoníaco o combustibles sintéticos, que son todos derivados del hidrógeno, poder aprovechar nuestro potencial y exportarlo al mundo para contribuir así a que otros países también puedan reducir sus emisiones. Lo que muestra este gráfico básicamente cómo la discusión en torno al hidrógeno verde ha ido tomando fuerza en los últimos meses. Estos son simplemente menciones en Google de hidrógeno verde, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver cómo en los últimos años el interés por este tema ha ido tomando fuerza de manera muy acelerada. Este gráfico tiene mucha información, pero en esencia lo que muestra son números levantados por McKinsey. McKinsey es la consultora que, entre paréntesis, nos ayudó a desarrollar nuestra propia estrategia nacional de hidrógeno verde. Y lo que muestra este gráfico es los resultados de un catastro que hace cada 6 meses McKinsey para identificar proyectos de instalación de electrolizadores, que son los equipos donde se produce hidrógeno verde a partir de agua y electricidad renovable, ¿sí? Y si ustedes ven, el levantamiento que hicieron en diciembre del 2019 para proyectos para los próximos 10 años mostraba que al 2030 estaban anunciados proyectos para construir electrolizadores por 13 gigawatts, 12,9 gigawatts al 2030. 6 meses después actualizaron esos números y identificaron para esa misma fecha 27,5 gigawatts y cuando lo hicieron de nuevo, 6 meses después, en diciembre del año pasado, identificaron casi 44 gigawatts de proyectos de electrolizadores en desarrollo en todo el mundo. Esto da cuenta de cómo en apenas un año esta industria ha multiplicado su proyección de proyectos en desarrollo por más de 3 veces, ¿no? Lo que da cuenta también de la inercia que está tomando. Y la pregunta es, ¿por qué está tomando tanta fuerza el hidrógeno? Y la esencia de la respuesta es la siguiente. Yo les decía hace algunos minutos que el plan de carbono neutralidad, o sea, frenar el cambio climático de Chile y del mundo es básicamente limpiar la matriz eléctrica y luego usar esa electricidad en otros sectores de la economía. Ese plan funciona muy bien, pero funciona muy bien más o menos para un 80% del problema. Hay un 20%, más o menos, de los consumos de energía que son muy difíciles de electrificar. Es decir, es muy difícil reemplazar en esos sectores los combustibles fósiles por electricidad para efectos de bajar sus emisiones. Algunos de esos sectores que son difíciles de electrificar, por ejemplo, son algunas industrias. La producción de cemento, la producción de acero, alguna industria petroquímica. Es muy difícil que convierta todos sus procesos que hoy usan combustibles fósiles a electricidad. Y ahí el hidrógeno, que es un gas, ¿no es cierto?, que puede combustionar a altísima temperatura, va a ser una buena solución. Por ejemplo, el transporte pesado. Hay bastante consenso entre los analistas internacionales que el transporte pesado y de larga distancia va a ser muy difícil que funcione a partir de baterías. Por ejemplo, los camiones mineros ya mueven mucho peso, entonces ponerle el peso adicional de las baterías que se necesitan para alimentar esos motores es muy probable que no funcione bien. Lo mismo va a ocurrir en el transporte naviero, en el transporte aéreo, que son segmentos en que hay bastante consenso que el hidrógeno y sus derivados, como el amoníaco o los combustibles sintéticos, van a ser la solución. Entonces, el hidrógeno va a ser de alguna manera, es como el eslabón perdido de la lucha contra el cambio climático. Va a llegar a resolver los problemas en aquellos sectores donde es muy difícil electrificar para reemplazar los combustibles fósiles. Las estimaciones son diversas de distintos analistas, pero hay bastante consenso que al año 2050 este va a ser un mercado que puede ser de más de 2,5 trillones de dólares. Eso es 2,5 millones de dólares. Eso es como el 50% del tamaño que tiene hoy el mercado del petróleo, ¿sí? Con un enorme efecto en creación de empleo, en reducción de emisiones y por lo tanto va a ser un mercado enorme de oportunidad para los que puedan producir ese hidrógeno a bajo costo. Esta lámina tiene mucha información. Ustedes son ingenieros, esto lo entienden mejor que yo, pero en esencia no es así. El hidrógeno se obtiene hoy día básicamente porque se consume en muchos sectores, se obtiene del gas natural, pero eso genera como subproducto CO2, que es un gas de efecto invernadero. El hidrógeno verde, la gracia que tiene es que se produce a partir de agua, como decía, con electricidad, y esa electricidad lo que hace es que separa la molécula de agua, H2O, obtiene oxígeno e hidrógeno, se almacenan y se usan como un gas combustible. La gracia que tiene el hidrógeno en esencia es que si la electricidad que se usó para producirlo es 100% renovable, no genera emisiones al producirse, y luego cuando se consume el hidrógeno, tiene la gracia que solo emite vapor de agua. Por lo tanto, no es un gas que genere contaminación como los combustibles fósiles, ni gases de efecto invernadero, digamos, ¿no? Entonces, por eso va a ser tan importante, va a resolver problemas donde la electricidad no puede hacer su trabajo directamente con 0 emisiones. Ahora, cuando uno mira el mapa del mundo y se pregunta
¿Dónde vamos a ser capaces de producir hidrógeno verde al costo más bajo? Estos números son de McKinsey y lo que muestran es que hay solo un país del mundo que ellos estiman que al 2030 va a poder producir hidrógeno verde a menos de $1,5 por kilo, y ese país es Chile. Eso es muy importante porque las estimaciones muestran que alrededor de $2 por kilo el hidrógeno verde va a ser capaz de reemplazar al gas natural y al petróleo como fuentes de energía. Entonces, los países que lleguen primero a producir hidrógeno barato van a tener una posición privilegiada para aprovechar ese enorme mercado energético que se está desarrollando. Ahora, algunos preguntan, está bien, podemos ser muy baratos para producir, pero estamos muy lejos de los mercados de destino. Lo que hicimos nosotros es que le pedimos a McKinsey que nos ayudara a profundizar en ese tema. Y lo que muestra este gráfico en esencia es que nuestra ventaja para producir hidrógeno es tan grande en costo que esa ventaja más que compensa la relativa desventaja que tenemos porque tenemos más distancia a los mercados de destino. Ahí hay una comparación, por ejemplo, si ustedes ven los números entre Chile y Australia, exportando hidrógeno verde y sus derivados al mercado asiático, y aunque ellos nos sacan una pequeña ventaja en la logística, nosotros más que compensamos esa ventaja por el menor costo de producción. Ahora, un desafío importante que hay en el mercado del hidrógeno es cómo mover el hidrógeno. El hidrógeno tiene altísima densidad energética, o sea, tiene mucha energía por unidad de peso, pero hay un desafío enorme de volumen porque hay que comprimirlo. Se puede mover en barcos, por ejemplo, como se mueve el gas natural, pero para comprimir el hidrógeno se necesita una temperatura muy baja, menos de 250 grados centígrados y por lo tanto y mucha presión. Entonces, aunque hay barcos ya que han desarrollado en Japón para mover hidrógeno líquido, todavía es muy caro. Otra alternativa es mover amoníaco. El amoníaco es hidrógeno más nitrógeno que está en el aire, ¿sí? Chile ya tiene varios proyectos en desarrollo para producir amoníaco verde a partir de hidrógeno verde y nitrógeno de la atmósfera. Esos proyectos nos van a permitir no solamente exportar amoníaco al mundo, que va a ser usado, por ejemplo, como combustible en el negocio naviero, sino que, como sabemos, es el principal insumo para la producción de fertilizantes, lo que puede ayudar a diferenciar nuestra industria agrícola. Y también puede ser muy importante la producción, es muy importante la producción de explosivos, que es esencial para nuestra industria minera y un gran mercado de exportación a través de la exportación del amoníaco. Reducir la huella de carbono, entre paréntesis, del negocio naviero para Chile es muy importante. Nosotros somos una economía, como ustedes saben, muy exportadora. Y no basta que limpiemos la huella de carbono de los productos que fabricamos en nuestro país, es muy importante también que ojalá el transporte naviero con el que movemos esos productos también baje su huella de carbono, si no podemos perder posición competitiva dada nuestra distancia con los mercados internacionales. Y otra opción, que hay algunos proyectos en desarrollo en Chile también, es la producción de metanol o combustibles sintéticos, que son en el fondo cadenas más complejas de hidrógeno con CO2. Y la gracia que tienen es que esos combustibles sintéticos se fabrican capturando CO2 de la atmósfera, pero luego se produce un combustible líquido que es muy fácil de exportar porque esa cadena logística está completamente desarrollada, y tiene otra gracia, y es que esos combustibles sintéticos cero emisiones se pueden usar en los autos de combustión interna o en los vehículos de combustión interna sin modificar los motores, lo que permite acelerar la migración o la transición hacia energías limpias en el parque automotor. Hay un proyecto muy interesante en Magallanes, en Chile, para exportar esos combustibles sintéticos al mercado europeo, por ejemplo. Ahí lo que mostramos en este gráfico es la posición competitiva de Chile respecto de otros países del mundo, y fíjense cómo en pocos meses, en apenas 6 meses, cuando McKinsey actualizó los números después de profundizar en su análisis, se dieron cuenta que nosotros podríamos llegar a menos de $1 de costo de producción de hidrógeno por kilo al 2030, ¿no? Lo que es un enorme avance y lo que confirma la idea, ¿no es cierto?, de que Chile puede ser el productor de hidrógeno más barato del mundo. Ya tenemos varios gigawatts de proyectos de hidrógeno en desarrollo que nos van a permitir ir acelerando el desarrollo de esta industria para aprovechar ese potencial renovable. Nosotros lanzamos el año pasado, en noviembre, una estrategia nacional de hidrógeno verde. Está disponible en nuestra página web para los que quieran profundizar, pero nos pusimos ahí algunas metas importantes. Por ejemplo, tener 5 gigawatts de proyectos de electrolización en desarrollo al 2025, tener 25 al 2030, ser uno de los 3 mayores exportadores mundiales de hidrógeno verde y uno de los 5 productores más grandes del mundo. Y estamos trabajando sobre todo en desarrollar 2 polos principales, uno en el norte, en el desierto de Atacama, y otro en el sur, probablemente en Magallanes, ¿no es cierto? Además de que tenemos hoy día en desarrollo 40 proyectos, hemos identificado,
de hidrógeno verde y sus derivados en distintas zonas del país, lo que da cuenta de una industria muy pujante. Tenemos muchas industrias, empresas extranjeras interesadas en invertir en Chile, inversionistas financieros, está involucrada la academia, la sociedad civil. Es una industria que ha tomado mucha fuerza y que esperamos que los próximos gobiernos sostengan este esfuerzo en el tiempo. Va a tener efectos muy importantes en inversión. Una de las cosas que más nos motiva es que la inversión en proyectos de generación eléctrica, de electrolización, la infraestructura asociada como líneas de transmisión, gasoductos, puertos, etcétera, va a llevar enormes niveles de inversión a las regiones donde están estos recursos naturales. Y con esto termino, la estimación que hizo McKinsey es que dependiendo de qué mercado hablemos y qué producto exportemos, cuando uno compara las ventajas que tiene Chile y los costos a los que puede llegar a cada uno de esos mercados y los compara con los costos a los que puede llegar otros países exportadores, la participación de mercado en cada uno de esos mercados sumada, estima McKinsey que puede significar un mercado de alrededor de 50.000 millones de dólares para Chile al año 2050, lo que haría que este fuera, si estas proyecciones se cumplen, un mercado más grande de lo que es hoy para Chile la minería del cobre. Tenemos una estrategia muy detallada en distintas etapas. La primera etapa busca aprovechar el hidrógeno y sus derivados a nivel local, en las industrias locales, para luego desarrollar las capacidades y empezar a abrir con más fuerza las industrias de exportación. En resumen, y con esto termino ahora sí, estamos transformando nuestro sector energético. En esencia estamos limpiando nuestra matriz de generación eléctrica, aprovechando nuestro potencial renovable para limpiar muchas industrias a través de la electrificación de los consumos, reemplazando los combustibles fósiles y también aprovechando esa electricidad renovable y limpia para producir otros combustibles, los combustibles del futuro como el hidrógeno y sus derivados, para generar nuevos polos de desarrollo y además hacer una contribución a la reducción de emisiones de otros países. Muchas gracias por la invitación y que tengan un muy buen mes de la energía.